Continuamos en Café Sin Rosca y damos la más cordial bienvenida a Ángel José Timpantuña, dirigente social, con quien vamos a conversar sobre el proceso de juicio político y lo que se ha dado en las últimas horas y en los últimos días. Se habla de una posible venta de conciencias en este contexto del juicio político. ¿Qué opinión le merece a usted declaraciones que hacen ciertos dirigentes, especialmente de Pachacuti, que hablan de que no están dispuestos a recibir cosas pequeñas, sino ministerios completos? Estimado Ángel José, bienvenido, muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio, expresar el cordial saludo a usted y a todo su equipo de comunicación, a este importante medio de comunicación, y por este intermedio a toda la población quienes escuchan a lo largo y ancho del país. Yo debo decirles con total franqueza lo que ha escandalizado en estos días sobre la presunta negociación de cargos de puestos de ministros y platas incluso en estos días por parte de una cierta cúpula dirigencial de Pachacuti. A mí personalmente como Ángel no me sorprende, porque eso ha sido la práctica política de ellos. Yeah. Una cierta cúpula dirigencial siempre ha estado así, han pactado con todos los gobiernos, han cogobernado. Recuerde que ellos pactaron con el gobierno de Moreno, destruyeron el país. Ese es el resultado que vivimos ahora. Entonces, excepto con el correísmo no pudieron pactar, y por eso es que hacían tantos berrinches políticos, inventaban cualquier cosa, movilizaban junto a la ultraderecha, etcétera. Yo me acuerdo por allá, por el año 2002, me parece, la señora Cecilia Velázquez en una de las reuniones allá en Hatun Cabildo de Pujili dijo clarito, en la asamblea, o sea, en ese tiempo en el Congreso, ¿con quién vamos a hacer alianza en el Congreso? ¿Con el MPD que tiene 3 diputados o con Social Cristiano quien tiene 30 diputados, decía? Entonces, a ellos no les importa la ideología política, lo que les interesa es las canonjías, los acomodos, los saqueos, las platas para el bienestar de un cierto grupo y nada más. Mientras la gran mayoría de las comunidades, los pueblos y nacionalidades vivimos en una tragedia nacional, ahora mismo por culpa de este gobierno y por la corresponsabilidad de una cierta cúpula dirigencial de Pachacuti, miles y miles de familias, particularmente de Cotopaxi y Sierra Central, siguen cruzando las fronteras, arriesgando sus vidas en busca de un futuro mejor, particularmente en los Estados Unidos. Entonces, esa es la práctica política. Además, al inicio, cuando se funda Pachacuti, la CONAI, etcétera, ¿cuál era el principio? El Amayuya, Amashua, Amaquilla, y ahora, ¿en qué se han convertido? Si roben bien, agarren bien, lleven todo lo que puedan, pacte con el que quiera. Entonces, lamentablemente, ese es el escenario, al escenario que ha llevado, no todos, pero hay una cierta cúpula dirigencial que está plenamente identificado por todas estas actuaciones. ¿En qué escenario se da esto? En un escenario donde el Ecuador ahora mismo sufre, según dicho por este ministro incompetente, más de 1.336 muertos, asesinatos en primer trimestre de este año, que significaría 17 asesinatos diarios. Y si es que no se tomara control, habría este año más de 6.300 asesinatos. Dios mío, a eso nos está llevando. Entonces, en ese escenario, aquí en el Ecuador, a todos quienes oponemos a la política de este gobierno de Guillermo Lasso, ¿qué nos ha dicho? Que somos narcotraficantes, que somos terroristas, que somos crimen organizado, etcétera, etcétera. Y cuando según las investigaciones van determinando, como se dice, va señalando el dedo al propio Guillermo Lasso, que ellos estarían involucrados en el narcotráfico, en crimen organizado, en este caso la mafia albanesa. Producto de toda esta investigación viene a ser el juicio político para la destitución del presidente Guillermo Lasso. El Ecuador de ahora vive una tragedia nacional y necesita, a través de juicio político, no dar un golpe de Estado, sino democrática, constitucionalmente, sacarle al presidente. En ese escenario, en la Asamblea Nacional, como que los votos a veces están arriba, a veces están abajo, así está en juego. Pero lamentablemente en algún medio de comunicación hace par de semanas dije y me repito, yo tengo dudas de ese bloque de Pachacuti, tengo dudas de bloque de Izquierda Democrática, no de todos, pero de una parte de esos bloques yo tengo dudas. Y ahora,
Está más que claro. Entonces eso es lo que pasa. Permítame así rápido. En Cotopaxi, por ejemplo, de donde yo provengo, el gobierno de Guillermo Lasso tiene 2 asambleístas en Cotopaxi a su favor, de 4, 2 de 4 asambleístas en Cotopaxi. La primera, la señora Gisela Molina, que entró por Pachacutic, pero se convirtió en completo defensora de Pero ella Guillermo no Lasso. era la acusada de haberle pedido dinero a Por supuesto que Guillermo sí. Lasso. Vea, recientemente en La Maná están junto con el presidente Guillermo Lasso, coincidencialmente o que extrañamente, justo en estos tiempos, casi abrazados en un evento con el presidente Guillermo Lasso. Y el otro es el señor Dalton Basigalupo, de Izquierda Democrática, asambleísta de Cotopaxi. Esos 2 asambleístas en Cotopaxi lamentablemente votarán a favor del presidente Guillermo Lasso, no votarán por la destitución del presidente. En cambio, el asambleísta Peter Calo, de Pachacutic, en Cotopaxi, asambleísta Ana Herrera, de UNES, yo considero que están firmes para votar por la destitución del presidente Guillermo Lasso. Entonces solamente le pongo una comparación como un ejemplo, y así tenemos asambleístas de carácter nacional, asambleístas de carácter provincial en otras provincias, que lamentablemente en estos momentos estarían vendiéndose. ¿Por qué? No por cualquier cosa, como dice la señora Cecilia Velázquez, sino imagínense puesto de ministros. Y imagínense, cuando tienen puesto de ministro, tienen para poner cualquier cantidad de gente. Y otros los que no piden ministerios. Y yo me atrevo a pensar, los que no están pidiendo puesto de ministerio, ¿qué estarán pidiendo? Hasta plata, hasta kushki. Y la pregunta es, ¿de dónde va a salir esa plata? ¿Va a salir de los mismos ecuatorianos? ¿Va a salir del Ministerio de Finanzas para pagar a los asambleístas negociantes, sucios negociantes? ¿O será que puede venir del mismo narcotráfico? Entonces quedan muchas dudas, lamentablemente, y por eso yo sí debo saludar la posición tomada por la dirigencia de la CONAIE en este momento, a la cabeza del compañero Leonidas Issa, de pronunciar por lo menos la separación de estos personajes. Claro, tiene que haber un debido proceso, desde luego. Obviamente, pero la respuesta a esas declaraciones de Leonidas Issa de parte del señor Mario Ruiz ha sido de que esa no es una hacienda, de que Pachacutic no es una hacienda ni tampoco son borregos, y que ellos no van a hacer caso a lo que diga la dirigencia de la CONAIE. ¿Qué opinión le merece a Ángel José? Es que aquí hay algunas posiciones, digamos, dentro de la organización de Pachacutic y del movimiento indígena, como nosotros siempre habíamos señalado, y yo me ratifico. Hay una ala que es de progresistas, de izquierda, a eso representa, por ejemplo, Leonidas Issa. Pero hay otra ala que es más de derecha, a la cabeza la señora Tibán Salvador Quispe, con Yacu Pérez de ese entonces, por ejemplo. Entonces, por supuesto, en una organización política, en una organización social, lo que cabe es la decisión colectiva, lo que cabe es el horizonte político, por ejemplo, el proyecto político, la construcción del Estado plurinacional, de la sociedad intercultural que tanto se habla. Esa es la guía. Pero si estás saliendo de esa guía, por supuesto alguien te va a llamar la atención. Y en este marco, quienes no se alinean, por supuesto que entonces tienen otro horizonte político, tienen otra ideología política, entonces están en otro andarivel. Entonces, como no están alineados a ese proyecto político, como están alineados a la banca, están alineados a los grupos económicos, por supuesto van a pretender de justificar, no, pues aquí no es la hacienda, Leonidas Issa no es del hacendado, no es dueño de nadie, entonces nosotros democráticamente vamos a tomar una decisión. O sea, qué barbaridad, eso han dicho los asambleístas para justificar sus sucios negocios, lamentablemente. Ahora, para Ángel José Tipantuña, ¿existe la causal para que el juicio político prospere y sea destituido el presidente de la República? Porque se ha hecho se ha maniatado a los asambleístas, indicando que solamente tienen que tratar el tema del peculado, más no de la responsabilidad política que puede tener en otras áreas. Bueno, hay algunos puntos que le hicieron en la acusación cuando levantaron el informe, luego de la investigación, la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional. Pero en este momento, lamentablemente, ya cabe solamente lo que, en efecto, lo que dijo la Corte Constitucional, con la que dio la admisibilidad. Ese sería el proceso legal que digamos. Pero aquí se han dicho muchas cosas. Algunos grandes medios de comunicación han dicho semejante barbaridades, indicando, por ejemplo, que en el pedido de juicio político habrían introducido artículos de ley equivocados, artículos de ley reformados, derogados, etcétera, de cosas.
El Mauro Andino señalaba de que sí, en efecto, habrían colocado un artículo ya derogado porque en ese entonces ese artículo estaba vigente, por ejemplo, así procede en derecho. Entonces, lamentablemente, cómo distorsionan, y muchas veces a la gente como que ponen en dudas, y algunos asambleístas que estarán así bailando por aquí, por allá, por supuesto estarán viendo, a ver, ¿qué hago en este escenario? Aquí en el Ecuador, las razones hay más que suficientes que están a la luz del día, el incumplimiento y la incompetencia de este gobierno y todo su equipo de gabinete presidencial en este caso. Entonces, ¿cuántos juristas especialistas en esta materia ya han explicado hasta la saciedad la procedencia, la legalidad, la constitucionalidad de la destitución del presidente a través de juicio político? Pero lamentablemente, este señor presidente de la Comisión de Fiscalización, este señor Fernando Villavicencio, que le debe el puesto al presidente Lasso, ¿cómo le defiende hasta con los dientes? Le dice cualquier cosa. Imagínese. Ayer fue apelada su exacto, ¿no? Imagínese, le pone en una disposición equivocada de él, le introduce un artículo del Código General de Procesos que eso se aplica en un juicio ordinario por un juez. Y no por un asambleísta que es presidente de una comisión. Entonces comete semejante barbaridades, hace cualquier locura con tal de defender a rajatabla a un narcogobierno que tanto daño hace al país. Pero además de eso, imagínense, en un juicio ordinario, por ejemplo, cuando un juez se adelanta en criterio, por supuesto que tiene que ser puesto a un lado. Y en este caso, Fernando Villavicencio, él debe ser imparcial, y si es que no puede ser imparcial, debe dar un paso al costado, lamentablemente, para que otra persona dirija esa comisión. Pero el Fernando Villavicencio es el presidente de la comisión y es como abogado principal del presidente Lasso, es como abogado del narcogobierno, lamentablemente así se le ve. Felizmente ayer fue apelado la presidencia. Entonces, así este señor boicotea el proceso de juicio político como de lugar. Pretende tumbar el juicio político en defensa de los narcotraficantes, del narcogobierno, como se lo ha dicho. Sin embargo, ayer quien manejó la comisión de fiscalización es la asambleísta Ana Belén Cordero, que obviamente también es del gobierno. Ahora, ayer se dio un caso en la noche, ayer fue bajado literalmente del avión el señor Danilo Carrera, cuñado de Guillermo Lasso. ¿Cómo entender esta petición de la de la Fiscalía del Estado, en el que al conocer que él estaba saliendo del país, detiene a esta persona, le retiene para hacer investigaciones y fue trasladado en la noche acá a la capital para dar esas declaraciones? ¿Y cómo entender esto? Uno podría imaginarse o decir, ya el gobierno de Guillermo Lasso ha perdido todo piso y en este momento ya está caído y es un gobierno caído. Lamentablemente, cuando está involucrado, cuando han sido equipo de toda esta mafia, cuando han sido panas de toda esta mafia, tienen que buscar la manera de salvar, y eso es lo que están haciendo y han venido haciendo. Por ejemplo, ha estado aquí en el Ecuador mismo, por ejemplo, el señor Cherres, que habría sido asesinado, que debían haber detenido al señor Danilo Carrera, debían haber ya detenido con fines de investigación. Imagínense si alguien hubiera sido de la Revolución Ciudadana. Cuánto escándalo hacen, cuántas cosas dicen, pero inmediatamente preso, ilegal, sin fundamentos legales, sin acusaciones, sin pruebas, tienen que tener preso, así como lo tuvieron y como le tienen a Jorge Glass, por ejemplo, así como lo han hecho a Rafael Correa, solo como ejemplo. Pero a estos señores no pasa nada. Entonces yo considero que como son de la misma banda, de la misma mafia, tienen que proteger, y eso es lo que están haciendo lamentablemente. Y ahora la señora fiscal, ¿qué dice? Se debió procesar ya, y nada. Estoy seguro que a la retención de anoche, ya en par de horas seguramente estará libre, estará fuera. Las investigaciones son 10 horas, ¿no? Seguramente estará fuera del país incluso. Después dirán, no sé, es que se ha escapado, es que se ha fugado. Lamentablemente, ese es el país que vive en este momento a la cabeza del presidente Guillermo Lasso. Hay algunos elementos que quisiera dejar planteado, lamentablemente, lo que pasa en este país. Por ejemplo, en el momento cuando se escuchó el asesinato del señor Cherres,
después de 2 días, hizo boom este tema de la legalización del porte y tenencia de las armas por parte del presidente de la República a la sociedad civil. Esas cosas, para mi opinión, que también era para tapar, era cortina de humo para tapar ese semejante escándalo del asesinato del señor Cherres, que era el parte involucrado de este tema de las mafias, de crimen organizado. Entonces, esas cosas pasan. Lamentablemente en el Ecuador, en estos días, cuánto sangre corre, cuántos asesinatos, y el presidente no es capaz de activar, no es capaz de dirigir. Entonces, recientemente que el presidente el día domingo tenía que dirigir la Comisión de Seguridad en Esmeraldas. Sucede que habría enfermado otra vez, habría enfermado supuestamente. Pero digo, tenemos un presidente podrido, estamos viviendo una situación de emergencia y el presidente se enferma y se suspende la reunión. ¿Por qué no delega al vicepresidente? Y ese vicepresidente igual fuera un enfermo, un podrido, debe encargar a algún otro ministro. Lamentablemente aquí no ocurre. Entonces yo digo, tanto el presidente y su equipo de gobierno, el gabinete presidencial, son una tarea de inservibles. Es lo que vive el país. Indolentes también, ¿no? Podría llamarse. Exacto. Porque estamos en una emergencia y lo que debería ser prioritario en este momento, pues se deja a un lado. Hay un ministro de gobierno que ayer, por ejemplo, se acercó a la Asamblea a dejar unas reformas a la ley, al Código Orgánico Integral Penal, pero ¿por qué él no pudo presidir con delegación del gobierno nacional esta comisión de seguridad que hace tanta falta en Esmeraldas? Ahora, el presidente ha dicho antes de este evento, de su enfermedad, ha dicho que es probable que pueda activar, inclusive en una entrevista a Financial Times, ha dicho que él puede activar todavía la muerte cruzada y mandarles a la casa a los asambleístas. Eso, como algunos dicen que eso sería dictadura, otros dicen que es constitucional. Eso es una disposición constitucional que él puede hacer, que él tiene el último recurso. Uh-huh. Tiene lamentablemente ese último recurso. La diferencia es qué más hará o qué más no hará cuando ejerza esa muerte cruzada por parte del presidente de la República. Por ejemplo, desde la CONAI, que ha dicho, si es que hace eso, irían a la movilización, irían al levantamiento popular. Yo digo, el presidente tiene la disposición constitucional en sus manos para ejecutar la muerte cruzada. Yo digo, hágalo. Usted sabe muy bien, como medio de comunicación, algunas veces ha amenazado, ha chantajeado a los ecuatorianos. Yo digo, presidente, atrévase, hágalo. Yo les reto, como Ángel Tipantuña les reto, firme el decreto de muerte cruzada. La diferencia es que, si bien es cierto que va a gobernar mediante decreto, pero tiene que ser aprobado por la Corte Constitucional, y eso está sujeto a modificación por la próxima Asamblea Nacional, así que no está todo lo que pueda hacer lo que le dé la gana. Sin embargo, si es que hiciera más daño en ese periodo, por supuesto que tendremos que ir a una movilización popular, por supuesto. Entonces, este es el tipo de gobierno que vivimos. Yo digo, el principal responsable de todo lo que pasa en este país ahora es el presidente Guillermo Lasso y todo su equipo de gobierno. ¿Y quiénes son los corresponsables? Una cierta cúpula dirigencial de Pachacuti, los que apoyaron para que Lasso sea presidente. El tema de voto nulo ideológico que nosotros hasta ideológicamente le habíamos cuestionado, que eso no llevaba nada bueno. Eso llevaba a ser cómplice para la continuidad de la destrucción del país, como iniciaron destruyendo con Lenín Moreno. ¿Pero podrá todavía ser presidente cuando está en curso un juicio político, Ángel José? Bueno, ahí varios juristas han dicho, bueno, hay juristas y juristas, ¿no es cierto? Analistas especialistas en esta materia. Unos han dicho que si en el momento cuando la Corte Constitucional de dictamen de admisibilidad, el presidente ya quedaría bloqueado, que ya no podría firmar la muerte cruzada. Eso han dicho unos, esos que están vinculados al lado a un lado, digamos. Pero hay otros que han dicho que sí puede, en cualquier momento puede él firmar, incluso puede comparecer a la Asamblea Nacional para ejercer su derecho a la defensa. Posterior, incluso cuando ya los asambleístas terminen el debate y cuando ya esté sometiendo a votación, el presidente podría firmar. Eso afirman algunos juristas. Yo considero que sí puede hacerlo. ¿Y motivos hay causales? Porque debe cumplir con las causales justamente de lo que dice la Constitución.
el tema de haberle bloqueado el Plan Nacional de Desarrollo, la grave conmoción interna, porque la otra causal necesita del pronunciamiento de la Corte Constitucional. Ahora, en esas dos no hay causal. No creo que un juicio político sea obstruir el Plan Nacional de Desarrollo, y peor aún, que la conmoción interna sea producto de ese juicio político. Ellos pueden ver cualquier cosa y con tal de... Es que aquí en el Ecuador no se han respetado normas constitucionales, normas legales, como usted sabe. Yo considero que él sí podría aplicar, pero si es que se atreve. Pero si es que no se atreve, no lo hará. Hay lo que está diciendo en un medio de comunicación que dijo en CNN, el presidente Lasso aseguró de que no habría votos necesarios para la destitución, y por eso que también sale estos audios de supuestos negocios. Entonces el presidente en este momento estaría asegurando la compra de votos en la Asamblea Nacional para sostener en el cargo del presidente. Caso contrario, o sea, no hay otra explicación. No hay otra explicación, solo hay la forma de comprar asambleístas, que lamentablemente sí hay asambleístas vendidos, que puede comprar para asegurar que no alcance los 92 votos, y otra es la firma del decreto de la muerte cruzada. Yo no doy por descartado que pueda ocurrir esas cosas. Si pueden ocurrir todo en este país, estamos justamente a la esperanza solamente de los políticos y cómo quieran manejar este tema. Estimado Ángel José, quiero agradecerle por haber estado con nosotros aquí en Café Sin Rosca. Saludamos a todas las personas que nos escriben, a quienes nos están escribiendo desde Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar pendientes de este espacio informativo. Estimado Ángel José, sus palabras finales a nuestra audiencia. Muchísimas gracias por el espacio. Sé que este es un medio de comunicación alternativa que da las posibilidades para que los sectores populares podamos dar nuestra opinión, ya que Teleamazonas de Ecoavisa no nos dan esta oportunidad. Sin embargo, a través de redes sociales ahora llegamos a miles y millones de personas. Así que felicitaciones por este programa y que sigan adelante en estas actividades. Muchas gracias por el espacio. Un buen día. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros Ángel José Pantuña, dirigente social, con quien hemos conversado sobre la venta de conciencias en el contexto del juicio político. Nosotros regresamos luego de este corte con más aquí en Café Sin Rosca.